Bienvenidos a mi canal una vez más. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría, sonrisas y por supuesto muchas noticias interesantes. Y que este vídeo sea el complemento perfecto para esa alegría. Y hablando de noticias interesantes, prepárense porque hoy tenemos un tema candente que nos tiene a todos con el corazón a 1000 por hora. Si vieron el título, ya saben de qué vamos a hablar. Sí, exactamente. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre todo, en esa entrevista que ha estado dando vueltas por todas partes y que, oh sorpresa, parece haber confirmado lo que muchos de nosotros esperábamos: su relación. Prepárense para un viaje por el mundo de las emociones, las especulaciones y las revelaciones. Para quienes son nuevos en este canal y quizás no estén tan familiarizados con esta pareja, permítanme un breve repaso. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad, conocida por sus papeles en series como Love is in the Air y Güneşlikler. Y por otro lado, Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador y un talento innegable, también protagonista de Love is in the Air, y con una trayectoria impresionante en cine y televisión. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air fue, y sigue siendo, innegable. Desde el momento en que se conocieron en el set, la conexión entre ellos fue palpable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, era imposible no notar esa chispa. Aquellas miradas que traspasaban la pantalla, esos diálogos llenos de dobles sentidos, esas sonrisas que nos derretían el corazón. Los fans como nosotros comenzamos a soñar con que esa magia traspasara la pantalla, y los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular como la pólvora. Cuántos foros, cuántos posts, cuántas noches de insomnio analizando cada foto, cada vídeo. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem mantuvieron silencio sobre su vida privada, alimentando aún más la curiosidad y la expectación. Si bien hubo momentos en los que fueron fotografiados juntos, y se les vio compartiendo momentos aparentemente románticos, nunca hubo una confirmación oficial. ¿Recuerdan esas escapadas a las playas, esas cenas en restaurantes exclusivos, esos encuentros casuales que parecían tan bien planeados? Pero siempre el silencio. Hasta ahora, o casi. La cautela es una cualidad en el mundo del espectáculo, pero la paciencia de los fans también tiene sus límites. Y vaya si hemos esperado. Pero antes de que profundicemos en la famosa entrevista, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. No se pierdan ninguna noticia, chisme jugoso o análisis de sus series favoritas. Suscríbanse, activen la campanita, y únanse a la familia. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, para estar siempre al día. No quiero que se pierdan nada. Bueno, basta de preámbulos. Vamos a lo que nos interesa. La entrevista que ha hecho temblar los cimientos del fandom es la que, según dicen, podría haber confirmado, de una vez por todas, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. He estado investigando a fondo, leyendo traducciones, viendo fragmentos y prepárense. Porque lo que les voy a contar es bastante revelador. He puesto a trabajar mis dotes de detective. Nada se escapa a mi radar. La entrevista, aunque no la tengo completa para mostrarles, se ha difundido ampliamente en redes sociales y las frases clave, los gestos, la actitud de Hande, todo parece indicar que sí están juntos. La emoción es palpable. Cada detalle cuenta, cada susurro, cada mirada, cada sonrisa. En la entrevista, Hande, con su característica sonrisa y su mirada radiante, fue preguntada directamente sobre su relación con Kerem. En lugar de una evasiva o un simple "somos amigos", como solía ser la respuesta en el pasado, Hande optó por ser más abierta, más sincera. La sinceridad es el mejor ingrediente de cualquier relación. Según lo que he podido recopilar, la entrevistadora le preguntó algo como: ¿es cierto que estás en una relación con Kerem Bürsin? Y aquí es donde la magia ocurre. Hande no dijo un rotundo sí, pero tampoco lo negó. En cambio, utilizó palabras muy cuidadosamente elegidas, pero con un significado muy claro. El arte de la ambigüedad, pero con pistas claras. Habló sobre la conexión especial que tiene con Kerem, sobre el cariño y el respeto mutuo que se tienen.
Mencionó lo importante que es para ella tener a Kerem en su vida y destacó la admiración que siente por él, tanto en lo personal como en lo profesional. Ojo. No mencionó la palabra novio directamente, pero el contexto, la manera en que lo dijo, dejaba muy poco espacio para la duda. Las palabras son puentes, pero también pueden ser ventanas. Además hizo referencia a la felicidad que siente en estos momentos y a la importancia de vivir el presente y disfrutar cada instante. Sus palabras, su tono de voz, la forma en que sus ojos brillaban. Todo apuntaba a que Ande está efectivamente enamorada y feliz con Kerem. El brillo en los ojos no miente, mis amigos. Es el lenguaje universal del amor. Pero esperen, que hay más. La entrevista no solo se centró en la relación, sino también en sus proyectos profesionales y en cómo la conexión con Kerem ha impactado en su vida personal y creativa. Ande habló sobre lo mucho que se apoyan mutuamente, sobre cómo se inspiran el uno al otro y sobre la importancia de tener una persona que te entienda y te motive. Un equipo, un tándem, una fuente de apoyo inagotable. ¡Qué bonito! También en algunas traducciones que he revisado, se menciona que la entrevistadora hizo una pregunta sobre el futuro, sobre si imaginaban una vida juntos. Y aunque Ande no respondió directamente a esa pregunta, sus palabras fueron muy positivas y esperanzadoras. Ya ven que la intriga nos come. Las puertas del futuro están abiertas, y eso es lo más emocionante. Por supuesto, como buenos detectives del mundo de las series turcas, hemos estado investigando a fondo. Hemos analizado cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Y amigos, las pistas son evidentes. Un rompecabezas que poco a poco va tomando forma. En las redes sociales, tanto Ande como Kerem han compartido fotos y vídeos que sugieren una conexión especial. Han sido vistos juntos en eventos, celebrando cumpleaños, compartiendo momentos con amigos. La complicidad es innegable. Han dejado mensajes cariñosos y llenos de emoticonos en sus publicaciones, alimentando aún más los rumores. Esos corazones, esos guiños, esos mensajes subliminales. Los fans lo notamos todo. Además han hecho guiños a su relación en entrevistas anteriores, utilizando frases que solo los fans más atentos podían entender. Han hablado sobre la importancia del amor, de la amistad, de la conexión. Todo apunta a que sí. Es un código secreto que solo nosotros, los verdaderos fans, podemos descifrar. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Es una confirmación definitiva de su relación. Pues, aunque no tenemos una declaración oficial con todas las letras, creo que podemos dar por sentado que sí. Ande, con su actitud y sus palabras, ha dejado claro que Kerem es una parte importante de su vida y que están viviendo una relación muy especial. Una declaración sin palabras, pero con un significado profundo. Personalmente me siento muy feliz por ellos. Creo que Ande y Kerem hacen una pareja increíble. Tienen una química espectacular, se complementan a la perfección y se ven radiantes juntos. Además, son dos personas talentosas, trabajadoras y con una gran calidad humana. Un amor que trasciende la pantalla. Un amor que inspira. Un amor que nos hace creer en los finales felices. Espero que continúen su relación con la misma felicidad y que puedan seguir creciendo juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Me encanta que sean discretos con su vida privada, pero también agradezco que de vez en cuando nos den pistas y nos hagan partícipes de su felicidad. El equilibrio perfecto entre privacidad y compartir. Un ejemplo a seguir. En definitiva, la entrevista de Ande Erçel es una gran noticia para los fans de Love is in the Air y para todos aquellos que creían en el amor entre Ande y Kerem. Es una señal de que su relación va viento en popa y que están disfrutando de esta etapa de sus vidas. El amor ha triunfado, y nosotros celebramos. Ahora bien, quiero hacer una pequeña reflexión. En un mundo donde el chismorreo y los rumores a veces pueden ser crueles y despiadados, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no presionar para que revelen más de lo que se sientan cómodos. Disfrutemos de su felicidad y apoyemos su relación con cariño y respeto. La discreción es clave. El respeto es fundamental. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la entrevista y que la información les sea útil.
La verdad me encanta hacer este tipo de vídeos, me divierto muchísimo investigando, leyendo y sobre todo compartiendo mis opiniones con ustedes. Compartir la alegría, la emoción y el entusiasmo es lo más gratificante. Así que, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Me encanta que sean parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Ustedes son el alma de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos? ¿Están emocionados por ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Quiero saber todo. Cada detalle cuenta. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta noticia bomba. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Corran la voz. Que la comunidad crezca. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor. Y que vivan Hande y Kerem. Hasta la próxima aventura. Los quiero.